que estén entre dos film tiene también un objetivo, que es que esta pasta no se deshidrate, no se ponga dura y que la abeja lo levante, ¿sí? Lo use. Y también que no se deshidrate. Recuerden que adentro de la colmena hay una temperatura que ronda alrededor de unos 33, 34, 35 grados, ¿sí? Hay circulación de aire para mantener y regular esta temperatura y humedad y lo que hace es que este producto se vaya deshidratando. Pero ojo, tampoco le puedo poner demasiada cantidad, porque si la abeja no lo toma, no lo levanta, no lo usa, eso queda ahí, ¿sí? Y ahí no se olviden que tienen proteínas o aminoácidos, ¿sí? Tienen energía a través del jarabe, vitaminas, minerales, ¿sí? Tienen todo lo que necesita para que este, los hongos que pueden estar ahí adentro, ¿sí? Proliferen, ¿sí? Con el tema de la humedad y la temperatura que hay adentro de la colmena, eso colabora. Entonces, no puedo excederme en la cantidad de complemento proteico que le estoy ofreciendo de esta manera, porque si yo o la abeja o el estado poblacional no lo consume relativamente rápido, ¿sí? Eso también se puede llegar a desperdiciar y la abeja no lo levanta. Como les decía, esto se incorpora sobre los cabezales de la cámara de cría para que ahí tenga acceso la nodriza, ¿sí? La nodriza es la que va a ir y consumir este elemento proteico. Por eso, complementando lo que decíamos ahora con lo de la clase de sanidad y nocemosis, esta es una buena forma de llegar a la abeja nodriza con un complemento proteico si es necesario, ¿sí? Y que no sea tan afectada por nocemosis. Recuerden que el agente eh, causal de nocemosis es nosema. Esa nosema tiene o interviene en el intestino de la abeja y si yo le doy un complemento líquido, ¿sí? A esa abeja, lo que lo tome la pecoreadora de los alimentadores con el complemento líquido, entonces esa abeja pecoreadora es susceptible, si tiene carga de nosema mediana alta, lo que hace es, ese complemento proteico va a nutrir la nosema y va a terminar matando a la abeja y a la colmena, ¿sí? Entonces, esta forma de preparación y distribución de complementos proteicos a través de tortitas, ¿sí? Sería una buena opción en aquellos ambientes donde tengo prevalencia mediana o alta de esta enfermedad. Ahora, ¿cuánto necesito en cuanto a porcentajes de distribuirle? ¿Sí? Dice un alto nivel de proteínas, mínimo 25%. Y esto tiene relación con lo que naturalmente la abeja consume. Recuerden que un polen de mediana calidad o mediana alta calidad está alrededor de un 25%. Entonces, si el combo que yo voy a preparar para darle un complemento a la abeja, tiene que estar alrededor de ese porcentaje, ¿sí? Que sea comparativamente o equivalente a un polen de mediana o buena calidad. Entonces, partiendo de la idea de que tengo que darle a la abeja, ¿sí? Un complemento que tiene un 25% o que tendría que tener un 25%, ahí es cuando comienzo a jugar con las proporciones de cada uno de los elementos que tengo disponibles o cada uno de los insumos que yo tengo a disposición, ¿sí? Dependiendo si tengo acceso o no a una albúmina en polvo o a la levadura de cerveza o a las harinas. Dependiendo de qué harina puedo conseguir o cuál harina esté más barata, puedo usar una u otra, ¿sí? La idea es, no importa qué insumos tenga, pero de todos esos insumos a la hora de combinarse me tienen que ofrecer, no a mí, a la abeja, le tienen que ofrecer, ¿sí? Un complemento de un mínimo de un 25% de proteína cruda. Ahora, lo que viene después también es necesario para que la abeja lo tome, que tenga alta palatabilidad. Por eso todos esos insumos, todas las harinas, las levaduras tienen que tener un tamaño de partícula muy chico para que la abeja en esa masa, ¿sí? No lo sienta no palatable o lo sienta no palatable. Entonces, esa palatabilidad viene también de la mano de no solamente si es atractivo, es dulce, es rico, sino que también de la granulometría de los insumos que nosotros usamos. Aparte que tenga buena digestibilidad, que la abeja lo asimile, lo tome y vaya a hacer el efecto donde tiene que hacer efecto. Lo de la textura también tiene que ver con lo de la palatabilidad.
Y después lo de la conservación, que algo ya adelantamos. Esta conservación, esta presentación, poniéndola sobre los cabezales, no tiene que estar más de una semana. Entonces, si yo voy y le pongo medio kilo, ¿sí? Bueno, una semana puede ser un poquito más, pero si yo le pongo medio kilo de esta preparación, ¿sí? Y tengo una colmena con una alta población de nodrizas, bueno, es probable que eso relativamente rápido lo consuma. Ahora, si tengo algún desbalance poblacional y no tengo los individuos que me vayan a consumir ese alimento va a quedar ahí y como les dije recién, y puede llegar a fermentarse, se puede llegar a honguear, y eso hace que después la palatabilidad del producto empiece a bajar mucho. Y lo que el punto 6 y 7 ya no es tanto para la abeja, sino que tiene que ver eh, con el manejo del apicultor. Yo tengo que lograr que todo este combo que yo le estoy poniendo sea relativamente económico o lo más económicamente posible. ¿Sí? Para que tampoco haga tanto ruido a la hora de hacer el análisis económico. ¿Sí? Si bien es algo que no se pone en gran cantidad, ¿sí? Y no sería de relativamente alta significancia a la hora de hacer los cálculos de gastos, ¿sí? O de costos. Sí es importante conocer los baches de floración, y esto no vamos a cansar de repetir y hasta en las conclusiones lo vamos a ver. ¿Sí? Esto es ¿a qué viene el uso o no uso de estos complementos? Y si la naturaleza no me lo da, de alguna manera, y yo lo necesito, la abeja lo necesita, eh, hay que dárselo. ¿Sí? Entonces, conocer en qué momento puedo llegar a tener un problema en cuanto a la oferta floral, ¿sí? En cuanto a lo proteico de la oferta floral, es importantísimo. ¿Sí? Yo sé que el 1 de marzo se corta la floración y mi abeja no terminó de formar esa abeja gorda de invierno y seguramente tendría que estar atrás de estas colmenas para que un complemento nutricional salve esta falta. ¿Sí? O también, conociendo las curvas de floración allá en primavera, sabiendo que tengo floraciones muy tempranas que me aportan buena cantidad de proteína y que eventualmente, ¿sí? Por alguna circunstancia, no lo tuve, y yo quiero que mis colmenas empiecen a crecer en primavera, ¿sí? Si la naturaleza no da, sería una buena oportunidad para ofrecérselo. Ahora les voy a presentar, ¿sí? De manera rápida todo esto que estamos hablando. Ya tenemos de alguna manera cierto respaldo, porque ya hace muchos años que estamos trabajando en la cátedra con con el tema de nutrición y el aporte de complementos proteicos. ¿Sí? Este es un ensayo que hicimos año 2014-2015, si no recuerdo mal, donde ahí lo que ven son 4 tratamientos, ¿sí? En realidad 3 tratamientos y el testigo. Cada uno de esos tratamientos fueron medidos y evaluados en 5 colmenas, ¿sí? O sea que había 5 colmenas con el formulado 1 o el tratamiento 1, 5 con el 2, 5 con el 3 y 5 colmenas testigo donde no se le proporciona un complemento proteico, donde solamente se le colocaba jarabe. Estos complementos proteicos, fíjense que acá figuran en el formulado 1, harina de soja. Si el formulado tenía, el 1 tenía un 17% de harina de soja, un 20% de levadura de cerveza y un 20% de albúmina deshidratada. ¿Sí? Ahora, eso llegaba a otorgarme en el formulado 1 aproximadamente un 30% de proteína total, ¿sí? Entre las proporciones o las cantidades de cada una de esas partes. En el formulado 2, la harina de garbanzo, levadura y albúmina también. Y en el formulado 3, un clásico que nosotros ya venimos testeando hace mucho tiempo y que funciona bastante bien, que es solamente harina de soja con levadura de cerveza. Se le dieron unos 300 gramos de estas tortitas a cada una de esas colmenas, ¿sí? Y lo que nosotros hicimos fuimos evaluar. ¿Qué evaluábamos? Cómo iba consumiendo la colmena esos formulados, cómo iba teniendo diferenciación, si la había, en cuanto a la cantidad de cuadros cubiertos con abejas que iban teniendo,
la cantidad de cuadros de cría y el área de cría, cómo iba, el área de cría total de cada una de esas colmenas. ¿Sí? Cuánto iba creciendo en cuanto a cría. ¿Sí? Así se lo presentábamos en los formulados, fíjense, no se observa por ahí muy bien el tema de la textura, pero bueno, eso iban adentro de bolsitas de plástico que iban sobre los cabezales y le abríamos, ya vamos a ver una fotito de esto, se lo abríamos para dejarlo disponible para la abeja. ¿Sí? Esos formulados los que nos fueron dando, bueno, ahí fíjense, ese ensayo es bastante engorroso porque hay que medir todos los cuadros y contar cuántos cuadros había con reserva, cuántos cuadros había con cría, ¿sí? Y de esos cuadros con cría había que leerle, ¿sí? O tomar datos de cuánto ese cuadro tenía, medía en alto y en ancho el área de cría. ¿Sí? Y así para cada uno de los cuadros de los dos lados, ¿sí? Entonces, bueno, ya ven que fue un trabajito bastante intenso durante casi 3 meses. Lo que sí ahí pueden ver es cómo se lo dejábamos disponible para la abeja para que la abeja lo consumiera. Y eso es lo que le iba diciendo de que cómo iba incrementándose la cantidad de cuadros con cría para los que le utilizaban formulado, los cuadros cubiertos con ocupados por abejas. ¿Sí? En resumidas cuentas, ¿qué nos daban todos estos trabajos? Que no importa con qué formulación usemos, todas anduvieron muy bien. La abeja lo toma, lo usa, biológicamente es aceptado. Entonces, fíjense que no, si bien no había diferencias significativas, y me refiero a la parte estadística, no había diferencias significativas entre los tratamientos, cuando le aportábamos el formulado, había muchas, y sí había diferencia entre las colmenas que usaban formulado y las que no lo usaban, o las colmenas testigo. ¿Sí? Fíjense, solamente para dar un detalle, ahí en cuadros de cría, ¿sí? Las colmenas testigos en promedio llegaron a tener al cabo de todo el tratamiento medido, después el tratamiento siguió, pero cortando en ese periodo de tiempo, fíjense que llegó a tener solamente 5 cuadros con cría contra casi 8 cuadros y pico de los otros tratamientos. ¿Sí? Había mucha diferencia ganada. ¿Sí? Y teniendo en cuenta que solamente el ambiente podría llegar a estar eh, alterando esto, dábamos por resultado o por conclusión que sí, tienen efectivamente alta aceptación y alto efecto en las colmenas. En cuanto a los cuadros ocupados por abeja, o lo que por ahí nosotros decimos eh, cuadros con abejas, también había mucha diferencia entre las colmenas que no tuvieron los formulados y las colmenas que sí. ¿Sí? Las colmenas que, no, que tuvieron el formulado, prácticamente en un mes, ¿sí? de este uso y el aporte, y no nos olvidemos que esto aparte, todas las colmenas iban siendo jarabeadas, sí tuvieron un incremento significativo, llegando a tener 10 cuadros cubiertos con abejas en el momento en que las colmenas testigo solamente tenían 6 o 6 y algo. Entonces sí veíamos un efecto alto de estos tipos de formulados. Y eso en cuanto a la evolución del área de cría, cuánta cría iba teniendo cada uno de esos tratamientos. ¿Sí? Acá también hubo mucha diferencia. No hubo diferencia, repito, entre los tratamientos, entre los formulados, pero sí con el testigo. ¿Sí? Acá, ahí prácticamente casi duplicaban la cantidad de área de cría. ¿Mm? O sea que hay un verdadero efecto. Bueno, a modo de síntesis, y lo que sí volvemos a tomar, es lo importante es primero conocer las curvas de floración y tener diseñado alguna estrategia, no solamente para lo proteico, sino también para lo energético, la alimentación artificial en su conjunto, eh, por alguna eventualidad. ¿Sí? Mi empresa, mi sistema productivo tiene que tener respaldo desde este punto de vista. ¿Sí? Tener diseñado una estrategia, ¿sí? Si eventualmente las floraciones se me cortan, o yo por manejo le quiero dar un aporte estratégico, ¿sí? De algún tipo de alimento energético proteico. Los alimentos que brindan la naturaleza son complejos, sí. El pan de abeja
es un elemento altamente complejo que con todos estos complementos que nosotros estamos tratando de darle, de alguna manera tratamos de ser algo equitativo, ¿sí? No es lo mismo, la abeja siempre va a preferir elaborar su pan de abeja. Ahora, si la naturaleza no se lo da, y bueno, y lo utiliza. Y ya vemos en los ensayos desde hace mucho tiempo que la abeja lo utiliza y lo usa. Eh, y por último, ¿sí? La idea que todo esto que les presentamos, sobre todo esto en la parte proteica, parece que esto es mágico y no lo es, ¿sí? Esto es otra herramienta que el apicultor tiene, o como técnico, para que lo recomienden, tienen los apicultores para tratar de que esos colmenes estén estables, estén en buen estado nutricional, ¿sí? Repito, esto no es mágico, es una herramienta que tenemos para mantener la homeostasis de nuestro sistema.